Hola chicos, hola, hola. Bueno, vamos con la segunda parte de nuestra, o sea, sería la segunda clase de diseño de estructuras uno. Y bueno, vamos a ver en este caso dos materiales que les preparé. A ver un poquito. En este caso les traje dos materiales en Word que voy a compartir con ustedes por pantalla para que podamos ver rápidamente juntos. Em, Acá tenemos uno que se llama Fuerzas y Esfuerzos en la estructura de arquitectura. A ver un poquito, vamos por el comienzo, rápidamente acá. Dice, las fuerzas que actúan sobre una estructura se llaman cargas. O sea que acá lo que vamos a tratar de distinguir son algunas palabras que vamos a usar muchísimo en diseño de estructura, como ser cargas, esfuerzos, fuerzas. Y vemos las cargas son las fuerzas que actúan sobre la estructura. Cargas y fuerzas son sinónimos, entonces. Peso también se le dice. El peso de algo que le ponemos arriba de nuestra estructura. La misma estructura tiene peso propio, porque al ser material ya tiene su propio peso. Por lo tanto, es una carga también. Y a la fuerza en sí, por física, ustedes ya lo vieron, se le denomina vector. ¿Por qué? Porque tiene sentido, tiene dirección, tiene intensidad de fuerza y tiene un punto de aplicación. Por lo tanto, la fuerza cumple con todas esas condiciones, por lo tanto, es un vector. Eh, Tipos de cargas en la estructura, dice. Las cargas pueden ser cargas fijas y cargas variables. Las cargas fijas son las cargas permanentes. Por ejemplo, el peso propio de la losa o de la viga. El mismo peso propio ya es una carga que siempre va a tener ese elemento. O de repente algo que va a estar sobre esa losa casi siempre. Vamos a suponer que se puso un placar. Ese placar prácticamente no se va a mover y ese placar se va a llenar con cierta cantidad de objetos casi siempre. Entonces, esa es una carga permanente que va a estar sobre la losa. Pero una carga variable o accidental puede ser una persona, o varias personas que están arriba de la terraza o en una losa o en un departamento. Que son Se calcula que van a estar esas personas, pero no siempre van a estar, en un momento van a salir, pero ya el cálculo se hace como si fuera que esa persona va a estar siempre, pero sabemos que son cargas variables o cargas accidentales. El caso del viento también. El viento es una carga que prácticamente empuja en forma horizontal al edificio, pero es una carga variable, porque aparece y desaparece. Y a veces el viento es muy importante porque ustedes saben que puede venir con velocidades súper elevadas, 180, 200 kilómetros por hora, que ya es un viento límite, digamos, de cálculo, y presiona en forma muy grande sobre las construcciones, sobre todo las construcciones denominadas edificios altos, o edificios en altura, las torres, todo eso. Bueno, entonces, es muy fácil. Lean lo que es muy fácil de entender, las cargas que son cargas fijas, variables, los ejemplos. Acá está un dibujito donde explica más o menos de qué se trata. Ahora, vamos a hablar de otra palabra, de otra situación que se llama esfuerzo en la estructura. El esfuerzo también es fuerza, pero no es la misma fuerza la carga que actúa sobre la estructura. La carga, el peso, carga, peso o fuerza, dijimos que son sinónimos. Ya no son eso, sino que estos esfuerzos son fuerzas que aparecen, pero dentro del elemento estructural que trata de a toda costa que el material no se deforme, que no se rompa. Adentro de ese material hay pequeñas fuerzas que sumadas entre sí son grandes fuerzas que se llaman esfuerzo y tratan en lo posible de que el material no se deforme. Por ejemplo, si nosotros tenemos una viga y le cargamos ahí en el medio con una carga, con unos pesos, con una fuerza, esa viga va a tratar de flexionar, de doblarse. O sea que dentro de esa viga aparece lo que se llama esfuerzo de flexión, que trata de impedir la deformación. Pero si ese esfuerzo de flexión se va venciendo poco a poco, la viga se va a deformar y van a aparecer la deformación que se llama flecha.
Bueno, puede pasar con una losa también, que si se carga demasiado y la losa no está calculada para que aguante esa carga, se va a deformar y se va a producir una deformación que se llama flecha. Ese esfuerzo se llama esfuerzo de flexión. Ahora, si un material uno lo aprieta y lo presiona hacia abajo, o sea, lo presiona hacia abajo, hacia los costados, lo que sí, lo aprieta, digamos, ese esfuerzo se llama compresión. Y si lo estira, se llama tracción, o sea, viene de estirar. Y después hay otro esfuerzo que se llama torsión, que se llama corte. Corte es cuando, como si fuera que agarramos un serrucho y queremos cortar algo, o una tijera y queremos cortar algo. Y ese elemento trata de reaccionar, de no dejarse cortar, y es el que se llama esfuerzo. Cuando se vencen los esfuerzos en un material, ese material se deforma o se rompe. Eso es lo que quiero que se entienda bien, la diferencia que hay entre fuerza exterior, digamos, fuerza carga, y un esfuerzo, que son fuerzas internas del material. Y acá vienen los ejemplos. Léanlo bien, aquí explica perfectamente acá cada uno de los ejemplos de qué es esfuerzo de tracción, qué es de compresión y qué es de flexión. Lo van a entender rápidamente, así que eso lo voy a dejar a cargo de ustedes para que lo vean. Acá también hay algunos dibujitos por analogía para mostrarle a ustedes qué significa cada uno de esos esfuerzos. Y así sucesivamente. Luego acá está hablando de las condiciones que tiene que cumplir una estructura que ya vimos nosotros, que tiene que ser rígido, que tiene que ser resistente, etcétera, etcétera, etcétera. En el caso de rigidez, ustedes ven acá que hay varias figuras geométricas y entre ellas aparece el triángulo. El triángulo es una figura geométrica indeformable por la forma que tiene, no se puede deformar. Por más que uno lo cargue ahí, acá, acá. En cambio, un rectángulo sí, si uno aumenta la carga en uno de sus vértices, en uno de sus extremos, va a tender a deformarse de esta manera, de inclinarse. Pero si nosotros a este rectángulo le ponemos una diagonal así o así, lo vamos convirtiendo en esta figura que está acá, que vuelve a ser rígida. Por más que uno aumente la carga, va a seguir siendo rígida. Ese es el concepto de rigidez. Luego que sea estable de una forma. Este es poco estable porque está solo, no está sujeto a nada. Este ya es un poquito más estable porque está puesto sobre una base. Y este sí que está colocado unos cables laterales que trata de mantenerlo estable. Bien, y así sucesivamente. Son ejemplos de lo que estamos hablando de esfuerzos. Y después acá también hay elementos dice que tiene que ser, por otro lado, también tiene que ser lo más ligero posible, tiene que ser lo más liviano posible el elemento, y si es posible lo más barato, lo más económico posible. Entonces aparecen algunos materiales que se llaman perfiles, perfiles metálicos, de acero, de aluminio, lo que sea. Los más usados en construcción son los de acero, y que tienen esta forma. Los más usados otra vez dentro de esto es la T y la doble T, que este que parece H acá, esa es la doble T. Esos son los que más se usan. Pero se usan también ese cilíndrico, el cuadrado y el rectángulo, pero este triangular también se usa mucho. Todo esto se usa mucho en construcciones metálicas. Y como le dije, sobre todo edificios en los Estados Unidos usan todo, la mayoría perfiles de acero. Y acá abajo vemos una analogía de estructura que podría tratarse de un edificio, ¿verdad? Muy básico, más bien una pérgola, donde tenemos las columnas, o sea, los pilares, las bases, la viga y las viguetas. En lugar de esta vigueta podía estar acá una losa. Bueno, es nada más que para indicarle a ustedes los elementos y cómo trabaja. Acá vemos, por ejemplo, que este es una viga doble T y estas viguetas también son viguetas doble T. Bueno, entonces este es un resumen que le hice para repasar un poco lo que es estructura. Pero yo también quiero mostrarle el otro que es conceptos fundamentales relacionados con comportamiento estructural. También un poco de repaso de lo que hasta ahora ya vimos, pero por ejemplo, una definición de arquitectura. O sea, que ustedes cuando sean arquitectos van a ser, fíjense, no, es poco el compromiso que tienen. Van a ser artistas, científicos y técnicos que todo eso van a juntar dentro de su cerebro y como persona y van a estar en condiciones de proyectar, construir espacios para que la sociedad, o sea, la gente, la comunidad, pueda desarrollar sus actividades adecuadamente en ese lugar, en forma sana, en forma confortable, en forma segura. Bueno, todo un montón de cosas que el arquitecto tiene
lograr a concretar y ser, sobre todo. Bueno, esa es la definición de arquitectura. Por un lado, definición de estructura. Estructura dijimos que es todo elemento que va a servir de soporte a un proyecto arquitectónico. Y que tiene que ser resistente, que tiene que ser rígido, que tiene un montón de cosas. Y acá están las exigencias básicas que en arquitectura le damos a la estructura. Tiene que estar en equilibrio, o sea que no se tiene que caer, no se tiene que mover, tiene que estar estable, no se tiene que mover. Tiene que ser resistente. ¿Mm? O sea que resistente es rígido, funcional. O sea, el arquitecto sobre todo le tiene que dar la función que se merece o que le exige el proyecto. Económico, que sea un... Porque vos tenés para optar varios tipos de estructura. Entre ellos vas a elegir siempre el más económico. ¿Por qué? Porque resiste a la carga el cual va a soportar tu estructura. Entonces, ¿para qué vas a comprar una cosa más cara si con esa más económica ya estás logrando lo que vos querés? Entonces, estética. Eso sí que es una condición sine qua non para el arquitecto. El arquitecto de entrada, luego la parte estética tiene que mirar, porque esa es su finalidad, primero como artista y otro para vender su creación. Porque si no es estético, no, prácticamente no se vende. Eh, Se vende entre comillas, digamos. El cliente tiene que comprarte tu creación. Bueno, vamos a volver acá en cargas, definición de carga, un poco de repaso a lo que ya vimos en el otro material. Las cargas son las fuerzas que actúan sobre la estructura. Y vemos acá que en el otro le llamaban carga fija, son las mismas cargas permanentes. El otro le llamaban carga, eh, creo que le llamaban variable, acá le llaman accidentales. Es más o menos lo mismo. Y te dan un ejemplo de cada uno de ellos, de que es fija, que es estable, que es variable, las cargas. También se puede dividir como estática y dinámica. Estática es cuando eh, la estructura está quieta, como el caso de la estructura de edificio. Y carga dinámica, las cargas dinámicas son cargas que tratan de mover a la estructura. Bueno, en el caso de las piezas de automóviles y algunos elementos que trabajan por movimiento en mecánica o cinemática, podemos llamarle que y le llegan las cargas dinámicas y hacen que esos elementos se muevan. También cargas móviles, cargas de impacto. Impacto son los choques que puede recibir una estructura. De repente un automóvil podría chocar contra la pared o contra el pilar de un edificio. Se tiene que calcular también para un efecto de impacto. Bueno, y todo ese tipo de cosas que hay que tener en cuenta. También se puede clasificar a esas cargas como concentradas o puntuales y como uniformemente distribuidas. Puntuales es cuando tenemos una fuerza prácticamente que actúa en un punto muy pequeño de la estructura. O sea que un pilar que hacemos descansar en el medio de una losa, eso sería terrorífico, ¿verdad? Pero eso sería una carga puntual. O arriba en la azotea tenemos un tanque de agua y que tiene cuatro patas o más de cuatro, que caen directamente esas patas, esas columnas o esos pilares sobre en la losa de la azotea. Eso también generan cargas puntuales ahí. Y carga distribuida es más bien cuando se distribuye sobre la superficie de la losa o de la viga. En ese caso es menos dañino porque la carga se distribuye en forma uniforme. Puede estar también distribuida no uniformemente. En un extremo la carga va creciendo de a poco. Entonces es distribuida pero en forma creciente, digamos, para no decir uniforme. Y hay distintas formas, ¿verdad?, que hay que tener en cuenta la carga. También hay que tener en cuenta la carga del viento. La carga del viento dijimos que era una carga variable o una carga accidental. Hay que tenerlo muy presente a la hora de calcular estructura. Bueno, también tenemos las cargas sísmicas, que dijimos que en nuestro país no lo consideramos, pero acá cerca, en Argentina, en Chile, en Bolivia, en Perú, sí tenemos que tener en cuenta. Si estamos trabajando en esos países, tenemos que tener en cuenta las cargas sísmicas. Bueno, carga por presión del terreno, donde podemos hablar de los empujes. El empuje del suelo es el movimiento del suelo por efecto a su propio peso o al peso de algo que está en el costado del suelo y que lo está empujando.
Entonces, esos empujes puede ser activo o pasivo. En el caso de empuje pasivo, se llama cuando el mismo terreno trata de empujar a la estructura. Ese se llama empuje pasivo. Y empuje activo es cuando la estructura, o sea, un edificio que tiene subsuelo, que está en un lugar, ejerce una presión muy grande en el suelo, en los costados y en el fondo. Y si hay una construcción al lado de ese edificio, y si es más pequeña, generalmente sufre algunos movimientos. ¿Por qué? Porque ese suelo aparece un fenómeno que se llama empuje activo, que trata de mover el suelo en forma lateral. Con el tiempo eso se puede consolidar y se aquieta, pero en los primeros tiempos va a haber pequeños movimientos. No, no van a ser como un terremoto, ¿verdad? Como un movimiento sísmico, pero de que a veces puede llegar a ser perjudicial porque aparecen eh, perdón que sonó mi celular, voy a tratar de apagar. eh, sonó mi celular. Bueno, y con eso vamos a terminar, porque justamente acá termina esta parte del resumen que les preparé. Espero que les sirva. Hay algunas preguntitas, traten de